gasté los ahorros de mi vida para ayudar a mis padres a comprar una casa nueva. Pero en la fiesta de inauguración de la casa, le dieron la escritura a Merece Más. Dijeron. Lo que hice después los dejó atónitos. Estás siendo ridícula, Mia. Eric necesita esto más que tú, dijo mi madre, agitando la escritura frente a mi cara durante lo que se suponía que sería una alegre fiesta de inauguración de la casa. Él tiene una familia a la que mantener. ¿Qué tienes, solo a ti misma? Esas palabras me golpearon como una bofetada en la cara. Me quedé allí, en la cocina de la casa en la que había gastado todos los ahorros de mi vida, luchando por respirar mientras mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Mi nombre es Mia Vanozzi. A mis 33 años, nunca imaginé que mi propia familia me traicionaría de esta manera. Como enfermera en el Memorial Hospital, pasé los últimos 10 años trabajando turnos dobles, sumando horas extras en la UCI y ahorrando cada centavo que pude. Cuando mis padres enfrentaron la ejecución hipotecaria de su antigua casa, intervine con los ahorros de toda mi vida, $175,000, para ayudarlos a comprar una nueva casa. El acuerdo fue clarísimo. La casa estaría a mi nombre, ya que yo había aportado el anticipo. Pero, al parecer, los acuerdos no significan mucho para mi familia. Mi hermanastro Eric, el hijo predilecto de mi madre, fruto de su segundo matrimonio, estaba allí de pie con su habitual sonrisa de satisfacción. Nunca había contribuido ni un centavo al bienestar de nuestros padres, siempre estaba demasiado ocupado, saltando de un negocio fallido a otro. Pero ahora, a los 38 años, de repente tenía una esposa y un bebé en camino, lo que aparentemente lo hacía más merecedor de mi inversión. Ya hemos presentado la documentación. Mi padrastro George intervino sin siquiera mirarme a los ojos. La casa ahora está a nombre de Eric. Deberías estar feliz. Estás ayudando a tu hermano a formar su familia. La forma despreocupada en que desestimó mi sacrificio me hizo hervir la sangre. La hermosa casa de estilo colonial de la que me había enamorado, la que había imaginado como un lugar de reunión para las fiestas y celebraciones familiares, estaba siendo entregada a alguien que no se la había ganado. Al mirar a mi alrededor y ver las caras de la familia y los amigos que habían venido a celebrar, pude ver las miradas incómodas y las conversaciones susurradas. Mi tía Sarah, que siempre había sido más una madre para mí que mi propia madre, estaba parada en un rincón sacudiendo la cabeza con incredulidad. Mi mejor amiga, Rachel, que me había visto trabajar hasta el cansancio para ahorrar ese dinero, agarró su vaso con tanta fuerza que pensé que se rompería. Esto no está bien, logré decir con voz temblorosa, con una mezcla de ira y dolor. Ese dinero era todo lo que tenía. Habíamos llegado a un acuerdo. Oh, deja de ser tan dramática, dijo mi madre poniendo los ojos en blanco. Eres enfermera, lo volverás a ahorrar. Eric necesita un hogar estable para su bebé. No es como si tuvieras a alguien a quien cuidar. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. Años de ser la persona responsable, la confiable, la que siempre se sacrificaba por los demás, se derrumbaron. Mientras miraba sus rostros llenos de orgullo, supe que esto no terminaría aquí. No tenía ni idea de lo que era capaz de hacer cuando me presionaban demasiado. Al crecer, siempre supe que era diferente a los ojos de Eric y de mis padres. Después de que mi padre falleciera cuando yo tenía 6 años, mi madre se volvió a casar con George al cabo de un año. Eric llegó a nuestras vidas como un torbellino y se convirtió inmediatamente en el centro de su universo. Mientras yo pasaba el fin de semana estudiando y trabajando a tiempo parcial en la farmacia local para ahorrar para la universidad, Eric recibió una lluvia de coches nuevos, ropa cara y un sinfín de segundas oportunidades. Me pagué la carrera de enfermería, trabajé de noche como auxiliar de enfermería y solicité préstamos estudiantiles que todavía estoy pagando. Cada vez que los negocios de Eric fracasaban, el lavadero de coches, la empresa de suplementos, la oportunidad de inversión en criptomonedas, mis padres agotaban sus ahorros para rescatarlo. Los vi refinanciar su casa 3 veces para cubrir sus errores, sin decir nada mientras veía cómo se les escapaba la jubilación. Cuando me llamaron hace 6 meses, desesperados y llorando porque estaban a punto de perder su casa, no lo dudé. Había estado ahorrando para tener mi propio lugar, soñando con una pequeña casa con jardín donde finalmente pudiera echar raíces. En cambio, les ofrecí mis ahorros,
pensando que así finalmente les demostraría mi valor. Pasamos semanas mirando casas juntos y me enamoré de la casa colonial de Maple Street. El agente inmobiliario trabajó con nosotros para que se hiciera realidad y yo firmé todos los documentos preliminares como propietario. Eres una bendición, cariño. Mi madre me había dicho en aquel momento, abrazándome fuerte, haremos que esto funcione como familia. Le creí. Tenía tantas ganas de creerle que ignoré las señales de advertencia, las llamadas telefónicas susurradas con Eric, las reuniones con su abogado a las que no me habían invitado, la forma en que retrasaron los trámites finales. Rachel había intentado advertirme. Mía, ponlo todo por escrito, me dijo una mañana mientras tomaba un café. No confío en que te traten bien, pero los defendí, convencida de que, aunque favorecieran a Eric, no me robarían. Después de todo, ¿qué clase de padres le harían eso a su propia hija? El día antes de la fiesta de inauguración de la casa, fui a Target y pasé horas eligiendo nuevas decoraciones para lo que pensé que sería mi propiedad de inversión. Compré toallas mullidas para los baños, almohadones alegres para la sala de estar y un felpudo de bienvenida que decía hogar, dulce hogar. Ahora todos esos artículos parecían bromas crueles, esparcidos por una casa que me habían robado. De pie en la cocina, viendo a Eric pavonearse como si se hubiera ganado todo esto, pensé en todas las noches que había trabajado en la UCI. Las vacaciones que me había perdido, las relaciones que había dejado en suspenso, las vacaciones que nunca había tomado, todo para ahorrar ese dinero. No solo me habían robado mis ahorros, sino que me habían robado años de mi vida. Mientras la fiesta continuaba a mi alrededor, mi cabeza daba vueltas, los invitados comenzaban a irse, felicitando torpemente a Eric mientras evitaban el contacto visual conmigo. Me senté solo en la encimera de la cocina, mirando mi teléfono, cuando Rachel se deslizó en el asiento junto a mí. Tienes que llamar a Marcus, susurró, refiriéndose a su hermano que trabajaba como abogado inmobiliario. Hay algunas cosas que no están bien en la forma en que transfirieron la escritura, no podrían haberlo hecho legalmente sin tu firma. Justo en ese momento, Eric pasó con su esposa Jessica, hablando en voz alta sobre sus planes de renovación. Probablemente destriparemos la cocina primero, anunció, pasando la mano por la encimera de granito que había ayudado a elegir. Quizás derribar una o dos paredes y hacer que todo sea nuestro. Mi estómago dio un vuelco y, mirando alrededor de la cocina, noté la carpeta con los papeles que mis padres me habían mostrado cuando hicimos el acuerdo por primera vez. Todavía estaba sobre el refrigerador donde mamá siempre guardaba los documentos importantes. Mientras todos estaban distraídos con los grandes planes de Eric, la agarré en silencio y la metí en mi bolso. Necesito un poco de aire, le dije a Rachel mientras me dirigía al porche trasero. Una vez fuera, saqué los papeles con manos temblorosas. Allí estaba, el contrato original que había firmado, en el que se establecía claramente que la casa estaría a mi nombre a cambio del pago inicial. Luego encontré algo más, una carta de su abogado fechada hace apenas 2 semanas, advirtiéndoles que transferir la escritura sin mi consentimiento podría considerarse fraude. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi madre: deja de enfurruñarte afuera, vuelve y sé feliz por tu hermano. Ese fue el momento en que supe lo que tenía que hacer. Ya no se trataba solo del dinero, se trataba de defenderme después de años de ser marginada. Con manos temblorosas le escribí un mensaje a Marcus: ¿estás libre mañana? Necesito ayuda legal. Su respuesta llegó rápidamente. Rachel me contó lo que pasó. Ven a mi oficina a las 9 de la mañana, trae todos los documentos que tengas. Al volver adentro, encontré a mi mamá y a George reunidos con Eric en la sala de estar, probablemente haciendo más planes para mi casa. Alzaron la vista cuando entré, sus rostros eran una mezcla de fastidio y desdén. Finalmente, decidió dejar de ser dramática y me preguntó mi madre, levantando una ceja. Logré esbozar una pequeña sonrisa, lo que lo sorprendió. En realidad, quiero agradecerte, dije con calma. Me ayudaste a ver las cosas con mucha claridad. Intercambiaron miradas confusas, claramente esperando más lágrimas o súplicas. Pero ya no tenía que seguir suplicando, ya no era la hija confiable que siempre cumplía con su deber sin recibir nada a cambio. Cuando agarré mi bolso para irme, escuché a Eric reír y decir: mira, está bien, lo superará. Me di la vuelta una última vez. No, Eric, no lo superaré,
pero tú desearás que lo haya hecho. A la mañana siguiente, me senté en la oficina de Marcus agarrando una taza de café para calmar mis nervios. Él revisó el documento esparcido sobre su escritorio, tomando notas de vez en cuando y sacudiendo la cabeza. Después de lo que parecieron horas, me miró con una leve sonrisa. Mía, realmente se equivocaron aquí, dijo, mostrando la carta de advertencia del abogado. La transferencia de la escritura no solo es cuestionable, es fraudulenta. Usted aportó el pago inicial, firmó los documentos iniciales y existe una documentación clara del acuerdo. Legalmente no pueden ceder una casa que se suponía que era suya. Pero ya lo hicieron, respondí con la voz quebrada. La escritura está a nombre de Eric. Una transferencia fraudulenta se puede revertir, explicó Marcus mientras buscaba su teléfono. Y tengo un amigo en la oficina del fiscal del distrito que estaría muy interesado en este caso. Lo que hicieron podría dar lugar a cargos penales. Mi corazón se aceleró al oír sus palabras. ¿Acusaciones penales? No quiero que mis padres vayan a la cárcel. Incluso después de todo, la idea de que tuvieran problemas legales me hizo dudar. Escúchame, dijo Marcus con firmeza. Te robaron $175,000. Eso es un robo mayor, cometieron fraude. Y por estos extractos bancarios, parece que podrían haber falsificado tu firma en algunos documentos. Cuentan con que seas demasiado amable para contraatacar. Él tenía razón, toda mi vida habían contado con que yo fuera el comprensivo. El que se sacrificaría sin quejarse. Mientras hablábamos, mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes de mi madre, que alternaban entre sentimientos de culpa y exigencias de que dejara de comportarme como un niño. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Marcus, observándome atentamente. Respiré profundamente. Quiero recuperar mi casa y que entiendan que ya no pueden tratarme así. Marcus asintió y comenzó a escribir en su computadora. Voy a presentar una orden judicial de emergencia para evitar que realicen cambios en la propiedad. Luego procederemos con acciones legales para anular la transferencia. Recibirán los documentos mañana. Al salir de su oficina, me sentí más liviana. Por primera vez desde la fiesta de inauguración de la casa, no lloraba ni temblaba. En cambio, sentí una extraña sensación de calma. Conduje hasta el trabajo para mi turno de noche en la UCI y, a mitad de camino, mi teléfono explotó con notificaciones. Eric había llamado 7 veces. Mi madre había llamado 12 veces. Había docenas de mensajes de texto, que iban desde el enojo hasta el pánico. El último de Eric me hizo sonreír. ¿Qué diablos hiciste? Silencié mi teléfono y me concentré en mis pacientes. Déjenlos entrar en pánico por un tiempo. Déjenlos sentir una fracción de la ansiedad que me causaron a mí. Mañana aprenderán exactamente lo que sucede cuando presionas demasiado a la buena hija. A la mañana siguiente, se desató el caos. Me estaba preparando para mi turno cuando Rachel me llamó para decirme que mi madre y Eric estaban armando un escándalo afuera de mi departamento. Efectivamente, cuando miré por la ventana, allí estaban. Eric caminaba de un lado a otro mientras mi madre golpeaba la puerta principal del edificio. «Tienes que parar esto», gritó mi madre cuando finalmente bajé las escaleras. «Esto destrozará a nuestra familia». «Eso es muy rico», respondí, sorprendentemente tranquilo. «No te preocupaste por destrozar a la familia cuando robaste los ahorros de toda mi vida». Eric dio un paso adelante, con el rostro rojo de ira. «Estás siendo ridícula. Voy a tener un bebé». «¿Qué ibas a hacer con esa casa de todos modos? ¿Vivir allí sola con tus gatos?» «En realidad», dije, sacando mi teléfono. «Tengo la prueba de nuestro acuerdo original aquí mismo». ¿Quieres ver la carta de tu abogado advirtiéndote que esto era ilegal? ¿O deberíamos hablar de los documentos en los que alguien falsificó mi firma? El color desapareció de sus rostros. Mi madre me agarró del brazo y su voz se convirtió en un susurro. «Cariño, podemos resolver esto en familia. No hay necesidad de abogados». Le quité la mano con delicadeza. «Dejamos de ser una familia en el momento en que decidiste que los ahorros de toda mi vida no significaban nada para ti. La oficina del fiscal del distrito tiene copias de todo ahora, así que, a menos que quieras que esto empeore,
Te sugiero que hables con tu abogado sobre la posibilidad de revertir la transferencia de la escritura. ¿Enviarías a tu propia madre a la cárcel? Ella jadeó, con lágrimas en los ojos. Las mismas lágrimas que me habían afectado tantas veces antes. No, mamá, podrías ir a la cárcel. Solo estoy defendiéndome. Eric empezó a decir algo, pero sonó su teléfono. Era su esposa, Jessica. Podía oír su voz de pánico a través del altavoz mientras le decía que la policía estaba en su casa, su verdadera casa, con preguntas sobre la transferencia de la escritura. Se marcharon rápidamente después de eso, apresurándose a ocuparse del desastre que se estaba desarrollando. Rachel, que había estado observando desde su coche para asegurarse de que yo estuviera a salvo, se acercó y me abrazó. Pero, nunca te he visto enfrentarte a ellos de esa manera, dijo con orgullo. Nunca antes había tenido pruebas de su manipulación, respondí. Siempre es mi palabra contra la de ellos, pero esta vez tengo todo por escrito. Más tarde ese día, Marcus me llamó para decirme que Eric y el abogado de mis padres se habían puesto en contacto. Querían llegar a un acuerdo. No solo me devolverían la casa, sino que también pagarían mis honorarios legales y daños adicionales. La amenaza de cargos penales finalmente les hizo darse cuenta de que no iba a dar marcha atrás. ¿Deberíamos aceptar el acuerdo?, preguntó Marcus. Sí, dije con firmeza. Pero quiero que firmen algo más, una declaración en la que admitan exactamente lo que hicieron. No pueden fingir que esto nunca sucedió. 2 semanas después, me senté en la oficina de Marcus mientras mis padres y Eric firmaban los papeles. La escritura me estaba siendo transferida de vuelta, junto con un acuerdo que incluía mis honorarios legales y 50,000 pesos adicionales en daños y perjuicios. Pero lo más importante es que firmaron una declaración notarial en la que reconocían su intento de defraudarme. Mi madre no podía dejar de llorar, secándose los ojos con un pañuelo de papel mientras George miraba al suelo. Eric parecía haber envejecido 10 años, la sonrisa petulante había sido reemplazada por una mandíbula apretada. Su esposa Jessica lo había abandonado después de descubrir que había estado ocultando sus propios problemas financieros. Aparentemente, el robo de la casa era solo la punta del iceberg. Necesito que todas las partes firmen aquí, dijo el notario señalando la última página. Firmaron 1 a 1. Cuando me tocó a mí, no me tembló la mano en absoluto. Espero que estés feliz, murmuró Eric mientras se ponía de pie. Lo arruinaste todo. No, respondí con calma. Lo arruinaste todo cuando decidiste robarme. Acabo de hacer lo correcto. Salieron de la oficina y mi madre intentó una última vez llamar mi atención. Me di la vuelta. Se acabó el tiempo de hacerme sentir culpable y manipularme. Marcus me entregó la nueva escritura con una sonrisa. Felicitaciones, la casa es oficialmente tuya. Pero les tenía una sorpresa más. De hecho, dije sacando otro juego de papeles. Me gustaría venderlo. No lo haría. Mi familia ya había corrido la voz sobre su malentendido con la casa, tratando de salvar las apariencias ante parientes y amigos. No sabían que había recibido una oferta de un desarrollador que quería convertir la propiedad en apartamentos. La oferta estaba muy por encima del valor de mercado. Se pondrán furiosos cuando se enteren, dijo Becho más tarde mientras celebrábamos en nuestra cafetería favorita. Pensaron que les dejarías quedarse allí. Es exactamente por eso que vendo, respondí. Tienen que entender que ya no tienen poder sobre mí. Al día siguiente, firmé los papeles para vender la casa. El promotor estaba encantado. Mi agente inmobiliario estaba encantado y yo por fin estaba libre. Las ganancias de la venta, combinadas con el dinero del acuerdo, significaban que podía comprar la casa de campo de mis sueños con jardín y aún me quedaban ahorros. Mientras me alejaba del lugar de la venta, mi teléfono vibró con un mensaje de voz de mi madre. Estaba llorando, diciendo que se había enterado de la venta y suplicándome que la llamara de nuevo. Lo borré sin escuchar el final. Algunos podrían decir que es cruel, pero yo lo llamo límites. Por primera vez en mi vida, no iba a prenderme fuego para mantenerlos calientes. Dejaría que ellos resolvieran sus propias vidas. Tenía que amueblar una casa de campo y plantar un jardín. Las semanas posteriores a la venta de la casa fueron transformadoras.
Encontré una encantadora casa de campo en las afueras de la ciudad, con un porche envolvente y suficiente espacio en el jardín para el jardín con el que siempre había soñado. Rachel me ayudó a mudarme y juntas pintamos las paredes con colores suaves y apacibles. Nada que ver con los esquemas atrevidos que mi madre siempre había insistido que eran apropiados para una casa familiar. Mi teléfono seguía encendiéndose periódicamente con mensajes de miembros de la familia. Algunos se enojaron y me llamaron egoísta por vender la casa sin darles a mis padres la oportunidad de resolver el problema. Otros intentaron hacerme sentir culpable y me dijeron que mi madre lloraba hasta quedarse dormida por las noches. Mi tía Sarah fue la única que me apoyó y les dijo a los demás que deberían estar avergonzados por lo que habían hecho. Me encontré con tu madre en el supermercado, me dijo Sarah durante el almuerzo del domingo. Ella le decía a todo el que quisiera escucharla lo desagradecida que eres, pero la mayoría de la gente ahora sabe la verdad. Esa declaración que les hiciste firmar ha circulado. Sonreí al pensar en cómo había cambiado la historia. Ya no era la hija difícil que no ayudaba a su hermano, sino la enfermera trabajadora cuya familia había intentado robarle sus ahorros. Los intentos de mi madre de hacerse la víctima ya no funcionaban. Eric y Jessica se separaron oficialmente y él se mudó de nuevo a casa de nuestros padres. Me enteré por los rumores de que estaba trabajando como dependiente en una tienda de electrónica. Su primer trabajo de verdad en años. A veces pasaba por delante de él. No me produjo alegría verlos pasar apuros, pero sentí una sensación de justicia. En el trabajo, las cosas también estaban mejorando. Una vez que dejé de permitir que mi familia agotara mi energía y mis recursos, pude concentrarme en mi carrera. Presenté mi solicitud y obtuve un ascenso a enfermera jefe, lo que me permitió mejorar mis horarios y recibir un aumento de sueldo significativo. Mis colegas notaron el cambio en mí. Sonreía más, me defendía en las reuniones y ya no aceptaba todos los turnos de vacaciones solo porque otros tenían familias reales con las que pasar el tiempo. Una noche, mientras estaba sentada en el porche mirando la puesta de sol y planificando mi jardín, el número de mi madre apareció en mi teléfono. En lugar de la ansiedad habitual, sentí una sensación de calma cuando rechacé la llamada. Más tarde escuché su mensaje de voz. Me preguntó si podía ayudar a Eric con el dinero del alquiler, ya que la situación era muy difícil para él en ese momento. Borré el mensaje y volví a mi catálogo de jardinería. Había pedido semillas de tomates, pepinos y mis favoritas, violetas. Los canteros de flores ya estaban preparados, la tierra era fértil y esperaba nueva vida. En cierto modo, parecía una metáfora de mi propia vida. Había eliminado las malas hierbas de las relaciones tóxicas y estaba lista para que creciera algo hermoso. Rachel solía bromear diciendo que yo debería escribir un libro titulado Cómo dejar de ser un doormat en 3 sencillos pasos. Tal vez tenía razón. Todo lo que hacía falta era perder los ahorros de toda mi vida, enfrentarme a mi familia y, finalmente, ponerme a mí misma en primer lugar. En realidad, es muy sencillo. 6 meses después de vender la casa, mi vida había adquirido un ritmo tranquilo. Mi jardín estaba prosperando, con los primeros tomates madurando en la planta y las violetas floreciendo en hileras ordenadas. Me hice amiga de mis vecinos, me uní a un club de lectura local e incluso empecé a salir con alguien de nuevo. Algo que había pospuesto durante años porque mi familia exigía mucho de mi tiempo y energía. El drama familiar no había desaparecido por completo, pero había aprendido a manejarlo de otra manera. Mi madre seguía intentando acercarse a mí con regularidad, sobre todo cuando necesitaban dinero. Siempre me mantuve firme en mis límites. No estoy en condiciones de ayudar, decía con calma, sin importar cuántas lágrimas o remordimientos me hicieran sentir. La frase se convirtió en mi escudo, protegiéndome de su manipulación. La situación de Eric había empeorado. Jessica solicitó el divorcio y el bebé, mi sobrino, vivía principalmente con ella. Descubrió que Eric había sacado tarjetas de crédito a su nombre, lo que la había dejado con una deuda enorme. Cuando vino a pedirme consejo, la puse en contacto con Marcus, quien la ayudó a sortear el lío legal. Se sintió bien por ayudar a alguien que realmente lo merecía. Un domingo por la mañana, mientras me ocupaba del jardín, un coche que me resultaba familiar se detuvo en la entrada de mi casa. Mi madre se bajó, luciendo mayor y más cansada de lo que recordaba. Había aparecido sin avisar,
probablemente con la esperanza de pillarme desprevenida. Tu jardín es hermoso, dijo suavemente, flotando junto a la cerca. Siempre tuviste un don con las plantas. Gracias, respondí, mientras continuaba trabajando con mis plantas. Pero no deberías estar aquí sin llamar antes. Lo sé, es solo que te extraño, cariño, y quería decirte que tu padre y yo vamos a vender nuestra casa. Ya no podemos pagarla, y también los gastos de Eric. Se quedó callada, mirándome con esperanza. Me levanté, sacándome la tierra de las rodillas. Mamá, no te voy a dar dinero, ese capítulo está cerrado. No lo pedí, empezó, pero se detuvo. Bueno, tal vez sí, pero ¿puedes culparme por tener esperanzas? Lo estás haciendo muy bien y llevas a tu familia. La familia no le roba a la familia, dije con firmeza. La familia no falsifica firmas ni intenta justificar el robo porque un hijo lo merezca más. Tú tomaste tu decisión, mamá, ahora estás viviendo las consecuencias. Ella se fue llorando, pero yo no me sentí culpable. En cambio, me sentí orgullosa de mantener mis límites. Más tarde esa noche, organicé una pequeña cena para Rachel, Sarah y algunos amigos del trabajo. Mientras estábamos sentados en mi porche bebiendo vino y mirando a las luciérnagas bailar en mi jardín, me di cuenta de algo profundo. Así era realmente la familia. No se trataba de sangre ni de obligación, sino de elección, respeto y cuidado genuino de los unos por los otros. Por los límites, brindó Becho, levantando su copa con una sonrisa cómplice. Por el crecimiento, añadí, pensando en mi jardín floreciente y en mi espíritu aún más floreciente. Ha pasado un año desde que me enfrenté a mi familia, y la transformación en mi vida todavía me sorprende. Mi cabaña se ha convertido en un santuario, lleno de paz y calidez que nunca sentí en presencia de mi familia. El jardín produjo tantas verduras el verano pasado que comencé a donar las que sobraban al banco de alimentos local. A veces pienso en cómo mi madre solía burlarse de mi obsesión con la jardinería, diciendo que era una pérdida de tiempo. Ahora me da alegría y también ayuda a los demás. Mi carrera ha florecido sin la constante pérdida de trabajo que suponen las emergencias familiares. Hace poco me ascendieron a supervisora de enfermería y mis colegas a menudo comentan lo mucho más segura que he adquirido. Ya no me disculpo por tomarme días de vacaciones o decir que no a turnos extra cuando necesito descansar. Establecer límites en casa me enseñó a establecerlos también en todas partes. Rachel bromea diciendo que me estoy convirtiendo en una especie de leyenda local en el hospital. Las enfermeras nuevas me buscan para pedirme consejo, no solo sobre la atención a los pacientes, sino también sobre cómo defenderse en situaciones difíciles. La semana pasada, una enfermera joven me agradeció por haberla ayudado a encontrar el coraje para dejar una relación abusiva. Si usted pudo enfrentarse a toda su familia, dijo, yo puedo hacerlo con una sola persona. Mis padres y Eric siguen teniendo problemas, pero esa ya no es una carga para mí. Ellos tomaron sus decisiones, al igual que yo tomé las mías. A veces, lo más amable que puedes hacer por las personas y por ti mismo es dejar que afronten las consecuencias de sus acciones. Ya no se trata de venganza, sino de crecimiento y respeto por uno mismo. El dinero que me robaron era solo dinero, pero lo que gané al enfrentarme a ellos no tiene precio, mi libertad y mi autoestima. El otro día encontré una foto antigua de mi familia en la fiesta de inauguración de la casa, tomada justo antes de que todo se desmoronara. Al ver sus caras de satisfacción, me di cuenta de que ya no me siento enojada. En cambio, me siento agradecida. Su traición me empujó a convertirme en alguien más fuerte, alguien que se valora lo suficiente como para alejarse de relaciones tóxicas, incluso cuando están envueltas en el paquete de la familia. Mi jardín está empezando a florecer de nuevo esta primavera. Sarah me visita a menudo, trae a sus nietos a quienes les encanta ayudarme a plantar nuevas flores. Rachel y yo tenemos nuestras citas semanales para tomar café, donde nos reímos de lo mucho que he avanzado desde la persona que solía responder a cada llamada telefónica exigente de mi familia. Incluso Jessica trae a mi sobrino a casa a veces. Ella dice que el jardín también tiene un efecto curativo en ella. La vida no es perfecta, pero ahora es auténticamente mía. He aprendido que, a veces, la mejor venganza no consiste en vengarse, sino en mejorar. Cada flor que florece en mi jardín,
cada tarde tranquila en mi porche, cada límite que mantengo es un recordatorio de que me elegí a mí mismo, y lo hago todo de nuevo en un instante.